Hola ingenieros, bienvenidos a este nuevo video para continuar así el curso de física, electricidad y magnetismo. Hasta el momento hemos analizado varios conceptos, entre ellos carga eléctrica, campos eléctricos, potencial eléctrico, diferencia de potencial, movimiento de partículas, pero en el día de hoy vamos a evaluar un concepto muy importante para los circuitos eléctricos y para casi todo lo que contenga electricidad y sus aplicaciones. Hoy vamos a hablar de la capacitancia del condensador de placas paralelas. Haremos un ejercicio por allá a la mitad del video y al final voy a mostrarte los símbolos para una batería, para un capacitor y para una resistencia, bueno, y también para una bombilla. Soy Michel Quintero, bienvenidos a este canal Michel Q-Teach y quédate hasta el final. Nos vemos en el video. Un capacitor es un dispositivo que se utiliza en gran variedad y diversidad de circuitos eléctricos, como los que se usan para sintonizar la frecuencia de la radio que usualmente utilizas para escuchar las noticias y para escuchar música. También puede eliminar las chispas en el sistema de encendido de un automóvil, como también puede almacenar energía para liberarla en un muy corto periodo de tiempo, como se hace en el tubo para disparar el flash de una cámara fotográfica. En esta figura que estás viendo en pantalla se muestra el diseño típico para un condensador que contenga dos placas paralelas. Como podemos observar, tenemos dos placas metálicas con un área A y con una separación entre ellas o distancia D. Por ende, se encontrarán conectadas a una batería con bornes positivos y bornes negativos para poder hacer una polarización de cargas, y así obtendríamos una carga más Q en una de las placas y menos Q en la otra placa. Esta polarización se realiza a través del circuito cerrado que se tiene gracias a la conexión del capacitor con la batería. De esta forma hay fuga de electrones a través de la batería, dejando así cargada una placa con carga negativa y otra placa con carga positiva. La transferencia de las cargas se va a detener cuando la diferencia de potencial entre las dos placas alcance el mismo valor de la diferencia de potencial de los dos bornes de la batería. Un capacitor cargado es un dispositivo que almacena energía que puede ser utilizado en el momento que más se requiera para la aplicación para la que esté diseñado. Ahora sí, veamos qué es capacitancia. Ya te dije para qué sirve un capacitor o en qué se utiliza, pero ¿qué es eso de la capacitancia? Primero quiero manifestarte que la capacitancia es una propiedad de los elementos, podríamos decir que la mayoría son metales, para almacenar energía en forma de campos eléctricos. Más adelante en el curso veremos otra forma de almacenar energía, no en campos eléctricos, sino en campos magnéticos, pero por ahora nos quedamos con el capacitor. La capacitancia entonces es esa propiedad de almacenar la energía. La capacitancia se representa mediante la letra C mayúscula un poco en cursiva y es la razón de la magnitud de la carga en cualquier conductor o placa, porque pues la placa no deja de ser un conductor, en relación a la diferencia de potencial que exista entre las dos placas. Por eso tendríamos que la ecuación es C igual a Q dividido delta de V. Aquí quiero hacer una aclaración. En algunos libros vas a ver la V mayúscula para representar potencial eléctrico y diferencia de potencial eléctrico. Pero para que no te confundas, potencial eléctrico, voltaje o tensión, vamos a representarlo siempre con la V, y diferencia de potencial o diferencia de tensión eléctrica o diferencia de voltaje lo vamos a representar con delta V, porque la diferencia es la resta de dos potenciales, mientras que el potencial es el voltaje que se encuentra en un punto en el espacio o en el plano. La unidad en el Sistema Internacional de Medidas es el farad o el faradio, en conmemoración a Michael Faraday. Y podríamos igualar al faradio como coulombs sobre voltio, sacándolo de la ecuación donde decíamos que la capacitancia es carga dividido entre diferencia de potencial. Las cantidades Q y delta V, es decir, carga y diferencia de potencial, siempre se van a considerar positivas cuando se utilice esta ecuación que acabo de presentarte.
Por ejemplo, si un capacitor de 3 microfaradios se conecta a una batería de 12 voltios, la magnitud de la carga sobre cada placa del capacitor, despejando la ecuación que te acabo de mostrar, sería Q igual a C por delta de V, es decir, la carga será igual a la capacitancia por la diferencia de potencial. Tendríamos 3 por 10 a la menos 6 faradios multiplicados por 12 voltios y el resultado sería 36 microcoulombs. A partir de la ecuación que hemos estado mostrando hasta el momento, podemos identificar una cosa. Se requiere una alta capacitancia para poder almacenar una alta carga, ya que son directamente proporcionales e inversamente proporcional a la diferencia de potencial. Como te podrás dar cuenta, el faradio es una unidad demasiado grande. En la práctica nos vamos a encontrar con capacitores en las unidades de microfaradios, que sería 1 por 10 a la menos 6, y hasta picofaradios, que sería 1 por 10 elevado a la menos 12 faradios. Una vez entendido el concepto de la capacitancia, vamos a hablarte ahora del capacitor de placas paralelas. Es el capacitor más básico para poder comprender el concepto de capacitancia y relacionarlo directamente con un capacitor. Y allí vamos a llegar a otra forma de calcular la capacitancia, ya no por niveles de carga y diferencia de potencial, sino por áreas de las placas y distanciamiento entre las placas. ¿Por qué? Porque la capacitancia depende de la forma geométrica de las placas que componen al capacitor. La figura que veías al principio, que nuevamente la puedes ver por acá, manifestaba un par de placas y la separación entre las placas era aire. Existen diferentes formas de separar estas placas. Lo podemos hacer por aire o por un material aislante. Por el momento concentrémonos con la separación por aire. Y la capacitancia aquí puede calcularse por tres hechos. Primero, recordemos que el campo eléctrico está dado por la ecuación carga dividido distancia al cuadrado, es decir, unidad de carga por área. Y a eso lo vamos a denominar sigma, siendo sigma la densidad de carga por unidad de área, es decir, Q dividido R al cuadrado. Pero campo eléctrico, en los videos anteriores, que de hecho por acá te dejo un video de campo eléctrico para que lo veas, te vas a dar cuenta que multiplicamos la carga por R al cuadrado, la estábamos multiplicando por K sub E, que es la constante eléctrica. Pero en este otro video de por acá también te decía que K sub E es igual a 1 dividido epsilon sub 0, siendo esta la permitividad en el espacio libre o el espacio vacío. De esa forma podríamos decir que el campo eléctrico es igual a sigma dividido epsilon sub 0. El segundo hecho importante que tenemos que recordar es que la diferencia de potencial o delta V es igual al campo eléctrico multiplicado por la distancia. Delta V será igual a E multiplicado por D. Y el tercer hecho importante que tenemos que recordar es que la carga sobre una placa está dada por la ecuación Q mayúscula igual a la densidad de carga por unidad de área multiplicado por el área. Si analizamos un poquito aquí tendríamos Q mayúscula igual a sigma por A, pero es que sigma es igual a Q sobre R al cuadrado o distancia al cuadrado, lo que sería área. Cancelaríamos las dos áreas y nos quedaría Q igual a Q, y eso es totalmente lógico. Si sustituimos esos tres hechos que acabo de mencionarte, tendríamos la siguiente expresión. Capacitancia, o C, es igual a Q sobre delta de V. Pero ya te dije que Q es igual a sigma por A, que sería el área, dividido por delta de V, que es la diferencia de potencial, pero también te dije que la diferencia de potencial es el campo eléctrico multiplicado por la distancia, E por D. Si reemplazamos el campo eléctrico, obtendríamos que es sigma entre epsilon sub 0. De esta forma tendríamos sigma en el numerador y sigma en el denominador y fácilmente podemos eliminarlos. Y operando, llegamos a esta expresión final que puedes ver en pantalla, en donde tenemos que la capacitancia es igual a la permitividad en el espacio libre multiplicado por el área entre la distancia de separación entre placas, siendo el área de la placa, de una de las placas, considerando que ambas placas van a ser del mismo área. Esa ecuación que acabo de mostrarte es la ecuación para calcular la capacitancia en capacitores de placas paralelas, no lo puedes olvidar. Aquí podemos identificar lo siguiente: si queremos una mayor capacitancia tenemos que aumentar el área de las placas o a su vez disminuir la distancia de separación entre las placas, ya que
En la primera relación son directas y en la segunda relación son inversamente proporcionales. En esta gráfica puedes ver el campo eléctrico formado entre un capacitor de dos placas paralelas muy real. Si te das cuenta, el campo eléctrico es casi 100% uniforme en el centro, pero a medida que llegamos a los extremos de las placas, van tomando unas pequeñas diagonales y se va disminuyendo el campo eléctrico. Sin embargo, para efectos prácticos de análisis, vamos a considerar el campo eléctrico totalmente constante en todo el espacio entre las dos placas del capacitor. Antes de realizar un ejercicio, te voy a mencionar 3 aplicaciones en las cuales utilizamos capacitores para que nos vayamos relacionando un poco con el mundo real. La primera aplicación que te quiero comentar es la de los receptáculos de flash de una cámara fotográfica. A través de una batería se carga el capacitor interno que se encuentra en la cámara y que solo en el momento en que se va a tomar la foto se descarga en un periodo de tiempo muy corto. Más adelante veremos estas constantes de tiempo que tienen los capacitores para cargarse y descargarse. No nos vamos a adelantar, pero en este pequeño instante de tiempo descarga toda la energía almacenada al punto de que el tubo de flash rápidamente lanza un destello para iluminar a la persona en el momento exacto en el cual se toma la fotografía. Una segunda aplicación tiene que ver con los teclados de computadores. Los computadores utilizan los capacitores en muchas formas, en su tarjeta madre, en los microprocesadores, entre otros. Pero en el teclado resulta que cada tecla está directamente acoplada a una placa móvil, mientras que en la parte inferior se encuentra una placa fija. Para que no tengas que imaginártelo, mira la imagen. Por aquí hay una imagen. Si puedes observar en la imagen, tenemos la tecla unida a una placa móvil, luego hay un dieléctrico y luego hay una placa fija. Cuando pulsamos la tecla, la distancia de separación entre las dos placas tiende a reducirse. ¿Y qué te dije que pasaba cuando se reduce la distancia entre las placas? Aumenta la capacitancia. El circuito externo va a detectar que cada placa tiene un nivel de capacitancia en particular. Es decir, cada letra tiene un valor de capacitancia único para que el circuito te pueda dar cuenta de cuál es la letra que tú estás oprimiendo para poder imprimirla en el código fuente y así pueda mostrarla en la pantalla de tu computador. Una tercera aplicación no tan conocida es el confinamiento electrostático. Como te he mencionado hasta ahora, los capacitores son capaces de almacenar una gran cantidad de energía para luego liberarse en un periodo súbitamente muy rápido. Un buen ejemplo en la vanguardia de la investigación sobre la fusión es el confinamiento electrostático. En este papel los capacitores descargan sus electrones a través de una rejilla. Estos electrones, como tienen carga negativa, van a extraer unas cargas positivas hacia ellos, ya que los están atrayendo, y de esa forma partículas positivas se van a fusionar y así estaríamos en un proceso de liberación de energía. Ahora ya basta de teoría, ya saben lo que es capacitancia, ya saben lo que es un capacitor de placas paralelas. Vamos a resolver un ejercicio práctico para que podamos así calcular la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. Para ello voy a compartirte mi pantalla. Marcamos el puntero. El ejercicio que vamos a resolver es un capacitor de placas paralelas, como te lo he estado mencionando hasta el momento. El enunciado dice lo siguiente: un capacitor con placas paralelas tiene un área de 2 por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados y una separación de placas de 1 milímetro, lo que sería 1 por 10 elevado a la menos 3 metros. Tenemos 4 literales por resolver. Literal A, encuentre su capacitancia. Ya lo podrán estar observando que es bastante fácil de calcular. Literal B, ¿cuánta carga hay en la placa positiva si el capacitor se encuentra conectado a una batería de 3 voltios? Literal C, encuentre la densidad de carga sobre la placa positiva, que será la misma sobre la placa negativa porque son de las mismas dimensiones. Si suponemos que la densidad es uniforme, es decir, que el campo eléctrico también lo es. Y D, halle la magnitud del campo eléctrico entre las placas considerando el campo eléctrico uniforme. Resolvamos primero la A. Encontremos la capacitancia. Primero, utilicemos la última ecuación para calcular capacitancia que te mostré, donde capacitancia es igual a epsilon sub 0, es decir, permitividad en el vacío, por el área de la placa dividido la distancia de separación entre las placas. Aquí tenemos que la permitividad es 8.85 por 10 elevado a la menos 12 coulombs al cuadrado sobre newtons por metro al cuadrado.
El área es 2 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado y la distancia es 1 por 10 elevado a la menos 3 metros. Realizando esta operación matemática en sus calculadoras, tenemos que la capacitancia es igual a 1.77 por 10 elevado a la menos 12 faradios, o lo que es lo mismo, 1.77 picofaradios. Y aquí resolvemos el literal A. Ahora vamos al literal B. Determinemos la carga sobre la placa positiva al conectarse una batería de 3 voltios. Utilizaremos la primera ecuación que te mostré para capacitancia, en donde capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia de potencial. Me piden hallar la carga. Como conozco la capacitancia y conozco la diferencia de potencial de la batería, solamente debo despejar. Notamos que la carga sería igual entonces a capacitancia por diferencia de potencial, siendo capacitancia 1.77 por 10 elevado a la menos 12 faradios, multiplicado por la diferencia de potencial de la batería, que es de 3 voltios. Digo de la batería, pero en realidad es la diferencia de potencial entre las placas. Recuerden que las placas al cargarse llegan a tener el mismo nivel de diferencia de potencial que tiene la batería a la cual se encuentra conectada. Y haciendo esta operación, llegamos a que la carga es igual a 5.31 por 10 elevado a la menos 12 coulombs. Observen una cosa, coulombs es una C mayúscula sin cursiva, mientras capacitancia es una C mayúscula con cursiva. Aquí vemos la diferencia para que no vayamos a confundirnos. Listo, la unidad está sin cursiva y la variable capacitancia está en cursiva. C. Calcule la densidad de carga en la placa positiva, es decir, vamos a calcular sigma. ¿Recuerdan que les dije entre las tres consideraciones para obtener la última ecuación de capacitancia que sigma es igual a Q sobre A o que Q es igual a sigma por A? Así fue que se las mostré, Q es igual a sigma por A, pero despejando sigma tenemos que sigma es igual a Q dividido entre el área. Así que sencillamente reemplazamos los valores. La carga acabamos de calcularla en el literal anterior, que es 5.31 por 10 a la menos 12 coulombs, y el área es de 2 por 10 elevado a la menos 4 metros al cuadrado. Realizando la operación tenemos que la densidad de carga es de 2.66 por 10 elevado a la menos 8 coulombs por metro al cuadrado. La densidad de carga siempre será una unidad de carga por una unidad de área, y la unidad de área es metros cuadrados en el sistema internacional. Y finalizamos el ejercicio con el literal D. Nos piden calcular la magnitud del campo eléctrico entre las placas y, como dije al principio, suponemos que el campo eléctrico es uniforme. Tenemos que la ecuación para diferencia de potencial, que también te la mostré al principio del video, y si no, pues por acá te dejo un video acerca de diferencia de potencial. Y te mencionaba que la diferencia de potencial es el campo eléctrico multiplicado por la distancia de separación entre las placas. Solamente despejamos campo eléctrico y obtenemos que campo eléctrico debo dividir D en ambos lados de la igualdad y tengo que campo eléctrico es delta de V dividido entre D. También te quiero comentar que este video hace parte del curso de Física, Electricidad y Magnetismo. Y si te interesa verlo completo, que espero que te interese, lo vas a ver solo al final. Por aquí en las tarjetas te dejo la lista de reproducción completita para que no te pierdas de ningún concepto, ninguna clase de la física eléctrica. Continuamos. Reemplazamos los valores, la diferencia de potencial es de 3 voltios y la distancia de separación entre placas es de 1 milímetro, 1 por 10 elevado a la menos 3 metros. Operando esta división, tenemos que el campo eléctrico es de 3 por 10 elevado a la 3, es decir, 3000 voltios por metros. Y con esto hemos terminado el ejercicio propuesto. Pero espera un momento. Te dije que después de los ejercicios te iba a mostrar los símbolos importantes para una batería, para un capacitor, para una resistencia y para una bombilla. Primero quiero decirte una cosa. Los símbolos de capacitor los puedes estar viendo por este lado. Y los símbolos para una batería los puedes estar viendo de este lado. ¿Notas una pequeña diferencia? Sí que la hay. El capacitor puede ser dos líneas paralelas de la misma longitud, ambas como si fueran las placas del condensador. O pueden ser una curva, una pequeña curva oblicua con una línea recta para denominar así un borde positivo y un borde negativo. Pero ambas son de la misma longitud.
mientras que para la batería también son dos líneas paralelas, pero la línea que representa el borde positivo es de mayor longitud que la línea que representa el borde negativo. En este caso, estás viendo solo dos líneas, pero en algunos libros, en algunas nomenclaturas te vas a encontrar cuatro líneas. Una larga, una corta, otra larga y otra corta. Siendo la larga la representación del borde positivo y la corta la representación del borde negativo. Espero que nunca confundas el símbolo para una batería y el símbolo para un condensador o capacitor. Por cierto, condensador es otro nombre que se le puede dar al capacitor. También puedes estar viendo en estos momentos por aquí el símbolo de una resistencia. Más adelante veremos lo que es una resistencia, pero por aquí está el símbolo de la resistencia y por acá el símbolo de una bombilla. Sin embargo, la bombilla no deja de ser una resistencia, así que en algunos circuitos también verás la representación de una bombilla como una resistencia de este lado. Para que lo veamos todo en un circuito eléctrico, porque poco a poco nos tenemos que ir metiendo en el mundo de los circuitos eléctricos, por aquí hay un circuito físico que tiene una batería de 12 voltios, tiene dos bombillas en paralelo, si te das cuenta. Después hablamos de lo que es serie y paralelo, pero están en paralelo. Y también ves una resistencia, ese pequeño elemento color crema con unas lineecitas. Y también ves unos cables de interconexión. Los cables tienen una resistencia tan pequeña que puede despreciarse en comparación de la resistencia del bombillo y la resistencia propia de la resistencia, valga la redundancia. Pero si esto lo queremos llevar a circuitos eléctricos, lo representamos con este circuito planar. ¿Qué es un circuito planar? En el curso de circuitos eléctricos lo sabrás, y por acá te dejo también el enlace a mi primer video de la lista de reproducción de circuitos eléctricos de corriente continua. En este lado del circuito, si te das cuenta, tenemos la representación de la batería de 12 voltios en la parte superior, y las líneas que estás viendo son los cables que ves de este lado, y están conectados a una primera línea en la mitad que tiene una resistencia, que son esos simbolitos como unas diagonales que representan la resistencia de este circuito, y tienen este símbolo del círculo amarillo como una especie de una E cursiva que representa a la bombilla. Ellas están en serie, si te das cuenta, y en paralelo en la parte inferior ves conectado a la segunda bombilla. Otro círculo amarillo con una E en cursiva interna como si fuera la representación del filamento interno de la bombilla. Mis queridos amigos, espero sinceramente que este video les haya parecido muy útil en sus estudios. En el siguiente video vamos a ver las combinaciones de los capacitores. Primero comenzaremos con las combinaciones en paralelo y luego las combinaciones en serie. Muchas gracias por ver este video. Te dejo por acá la opción de suscribirte a mi canal dando clic sobre mi cara. Y por este lado puedes irte a ver el curso completo desde el principio de física, electricidad y magnetismo. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura y en este video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto, ingenieros.